Hola lombrices de agua puerca, ¿ya salvaron el semestre? Porque yo sí, y no sé cómo pero lo hice. Debido a que la mayoría en mi casa está en teletrabajo hay demasiado ruido como para ponerme a grabar los audios yo mismo, así que decidí usar Loquendo. Igual no es como que tenga un cuarto de estudio ni un micrófono profesional para intentarlo y por más que suba la voz se graba bien bajito, bien artesanal mi producción. Ahora bien, hay algo que me ha estado haciendo ruido ya bastante tiempo y en serio que estoy cansado, más por el nivel de desinformación que existe, el cual es sumamente peligroso porque provoca discriminación y estigmatización. Si no son personas de la comunidad LGBT muy probablemente no se topen con esto a menudo, pero yo estoy casi que 24/7 me encuentro con alguien que me quiere mandar a terapia o gente que aconseja que deberían meternos al manicomio por ser como somos. Y pues señora, no estamos en los años 1600, nada más buscar en internet la página de APA y cómo se ve la homosexualidad y las disidencias de género para armarse una idea, pero a la gente le gusta leer noticias falsas que confirmen sus prejuicios, aparte de mandarse discursos tremendamente rectifóicos, son bien capacitistas. Ya tenía este video hecho pero se me dañó la PC y me tocó volver a escribirlo porque creo que al fin tengo un guión adecuado. Así que le pondré títulos como si fuese presentación del colegio XD, primero a qué se refieren las siglas de COSIG. Comúnmente el término lo he visto siendo usado más en México que en otros lugares, pero estas supuestas terapias tienen nombres casi similar, pero no importa, en Latinoamérica todos tenemos palabras distintas para referirnos a la misma cosa, así que ECOSIG son las siglas de esfuerzos para corregir la orientación sexual, es decir, terapias de conversión o terapias reparativas. Por lo tanto, estas terapias van dirigidas a las personas LGBTIQ con el propósito de curarlas, hacerlas normales, todo bien hasta ahí. El problema radica en que no hay nada que curar, la homosexualidad ni la transexualidad son enfermedades mentales ni emocionales como para que tengan que tener una cura o un arreglo como tal, es simplemente una de las tantas maneras de ser de los seres humanos, y siempre ha sido así. Toda la historia de la humanidad hemos existido personas LGBTIQ. Incluso en algunas comunidades nativas se veía de manera bastante positiva a las personas LGBTIQ, sin embargo todo esto cambió con la influencia de la religión judeocristiana, la colonización y varios factores más. Se entiende que por el hecho de que algo haya existido hace muchos años no precisamente era algo positivo, sin embargo se sabe que las personas encargadas del conocimiento académico muchas veces se veían obligadas o influenciados por el clérigo para modificar un descubrimiento o una traducción en beneficio de la Iglesia. Y esto se dejó de hacer desde hace relativamente recién, incluso al día de hoy a pesar de ser estados laicos hace más de 100 años, vemos como varias organizaciones religiosas modifican o influyen en leyes y muchas otras áreas más. Recién en 1973 en Estados Unidos APA decidió quitar del manual de diagnósticos psiquiátricos a la homosexualidad, sin embargo, años después se añadió a la CIE la homosexualidad egodistónica para hacer referencia a personas que se sentían estresadas o conflictuadas por su orientación sexual. Esto se quitó de la CIE recién en el 2018, el DSM se nombró a la misma patología como trastorno de orientación sexual, pero se eliminó en 1987. Si bien la OMS la despatologizó en 1990, hasta el día de hoy hay más de un país que lo sigue considerando como un trastorno, incluso en aquellos países en los que es legal o normal ser homosexual se tiene patologizado a las personas disidentes de género. En la actualidad APA menciona en su página en la entrada de orientación sexual y identidad de género: la realidad es que la homosexualidad no es una enfermedad, no requiere tratamiento y no puede cambiarse. Sin embargo, no todas las personas gay, lesbianas y bisexuales que buscan la ayuda de un profesional de salud mental desean cambiar su orientación sexual. Las personas gay, lesbianas y bisexuales pueden buscar ayuda psicológica con el proceso de la revelación de su orientación sexual o el desarrollo de estrategias para lidiar con el prejuicio, pero la mayoría opta por la terapia por los mismos motivos y problemas de la vida que conducen a las personas heterosexuales a la consulta de los profesionales de la salud mental. En esta entrada APA también responde preguntas interesantes acerca de la homosexualidad y la identidad de género que valen la pena leerlas para estar informado.
En cuanto a la disidencia de género, es decir, personas transexuales, transgénero, no binarias, etc. Nuestra condición no es una patología, no hay nada de malo con nosotros. Ahora bien, ¿ven por qué no tiene ningún sentido dar terapias? No pueden darte medicamentos si no estás enfermo, no puedes tomar antiparasitarios, analgésicos, antigripales si no tienes gripe, si no te duele, si no tienes parásitos. Es algo más que absurdo que lamentablemente se sigue haciendo y se muestra como orgullo en más de un lugar. Las personas que hacen esto abusan del prejuicio, la intolerancia y la ignorancia de la gente para lucrar y torturar personas en nombre de la salud e incluso en nombre de Dios. Ahora bien, he visto más de un meme refiriéndose a las personas disidentes de género, haciendo burla debido a que si ser una disidencia de género no es una patología, entonces ¿por qué hay una alta tasa de mortalidad? Porque si yo no respeto a una persona trans, esta se molesta o llora. Bien, hay respuesta para eso. El ser disidente de género no precisamente genera una molestia como tal. Existe algo llamado disforia de género, la cual APASI la cataloga como un trastorno debido a que imposibilita y genera malestar en la persona, pero esta no nace por el simple hecho de ser trans o no binario. De hecho, no todas las personas trans o no binarias sufren de disforia. La disforia nace por el rechazo, el no tener apoyo ni los recursos necesarios para completar una transición, ya sea de manera social o médica, no por el simple hecho de ser una persona trans o no binaria. El rechazo, el abuso, la intolerancia hacen que la persona desarrolle patologías que afecten su salud mental. Por esto es importante respetar a las personas disidentes de género. ¿Cómo es posible que justifiquen el acoso hacia una persona por su condición, sea o no una enfermedad mental, física o emocional? No puedes pretender que quien está mal es la persona que está siendo acosada. Cualquier persona, muy aparte de su condición, desarrollará depresión o pensamientos que atenten contra sí mismo si está en un ambiente que constantemente lo deshumaniza. Imagina enojarte con una persona que es autista o esquizofrénica porque ésta se siente mal debido a que tú la estás acosando. No tiene sentido alguno, jamás lo tuvo ni lo tendrá. También he visto personas que dicen es que yo no acepto sus ideologías, y tengo derecho a pensar de una manera distinta, y en primer lugar no existe la ideología de género como las personas creen. No es un plan para volver homosexual a todo el mundo o algo así. De hecho, la ideología de género es algo completamente diferente y ya está más que implementado en nuestra sociedad. Tienes el derecho de tener una opinión diferente y expresar lo que piensas, pero ese derecho se acaba cuando atentas a la salud e integridad de una persona o un colectivo entero. Hay que aprender que los discursos de odio no son libertad de expresión ni deben tolerarse bajo ningún contexto. Y esto no se refiere a que por arte de magia debas saber mis pronombres o con qué género me identifico el lunes a las 8:15. Estás bien pendejo. Bien pendejo. La manera de no alimentar la disforia de una persona es respetando sus pronombres y la manera en la que ésta te ha dicho que quiere que la llames y el cómo se percibe, no es tan difícil. Solo basta con preguntar. Al principio todos cometemos errores, pero seguir cometiéndolos una vez que ya nos han indicado que debemos hacer es llegar a puntos de ignorante, diría yo. Esto es una anécdota muy personal mía, pero a mí me ha pasado que ya diciéndole a una persona el cómo me identifico y el cómo quiero que se refieran a mí, varias personas me han dicho cosas horribles y me han dicho que como ellos me ven de X forma me llamaran como ellos quieran. Por favor, no sean como esta clase de personas, quiéranse un poquito lol. Lamentablemente las terapias de conversión han existido siempre, sin embargo creo que está muy poco documentado. O al menos eso según lo que pude encontrar, básicamente es un secreto a voces. En 1892, un médico estadounidense dijo que había encontrado un tratamiento súper útil para un paciente que tenía anomalías sexuales. Este tratamiento consistía en hacer que el paciente montase bicicleta hasta más no poder. Según el médico, el apetito sexual del paciente había sido eliminado.
Otro de los tratamientos que se usaban y probablemente se siguen usando son la ingesta de hormonas. En 1930 se empezó a estudiar la parte endocrinológica y todo lo referente a hormonas. Entonces alguien salió con la teoría que las personas eran homosexuales debido a un problema hormonal. Entonces la forma de ayudar a estas personas era mediante la ingesta de hormonas. En el caso de los hombres se supone que había una falta de testosterona y en las mujeres habría una falta de estrógeno, lo que provocaba una anomalía en su sexualidad. Obviamente esto nunca tuvo ningún sustento científico ni en ese tiempo ni ahora, pero lamentablemente lo usaban. El ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial lo usaba en los prisioneros de guerra con el objetivo de hallar una cura. Se implantaban cápsulas de metal que desprendían hormonas. Estos experimentos fueron llevados a cabo por el médico Karl Peter Jensen. Estos experimentos no fueron mencionados en el Código de Nuremberg a pesar de que las potencias tenían conocimiento de este. Al finalizar la guerra, este médico huyó a Argentina, donde siguió experimentando hasta que falleció en Buenos Aires en 1965. En Sudáfrica, The Aversion Project informó que durante el apartheid los médicos que trabajaban con la Fuerza de Defensa Aérea sometían de manera sistemática a hombres y mujeres blancos a tratamientos brutales, incluyendo la ingesta de hormonas. El ex jefe de psiquiatría del Hospital Militar de Boortrekkero Otte huyó a Canadá cuando el sistema del apartheid colapsó. También tenemos las terapias de aversión, las cuales se basan en proveer de dos estímulos a la persona que estamos tratando, un estímulo negativo y otro positivo. De esta manera el estímulo negativo se asocia con el positivo y produce incomodidad o rechazo, y de esta manera se supone que la persona deja de hacer lo que hacía antes porque le recuerda al estímulo negativo. Desde los mediados de la década de 1930 en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, estos procedimientos no solo expusieron a los pacientes a técnicas traumáticas y potencialmente mortales, sino que también resultaron ser altamente infructuosos. Muchas víctimas han reportado sufrir graves problemas de salud mental como consecuencia de estas terapias, incluyendo ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, requiriendo tratamiento de apoyo adicional de profesionales de salud mental. La mayor parte de la literatura académica que documenta las terapias de aversión extremas que se llevaron a cabo en centros de salud mental u hospitales en los Estados Unidos y el Reino Unido se produjo principalmente entre los años 1940 y 1960, cuando la homosexualidad y el travestismo eran oficialmente consideradas enfermedades mentales. A pesar de que estas terapias han visto una fuerte disminución en su uso en los Estados Unidos, especialmente después de finales de la década de 1970, testimonios recientes compartidos por sobrevivientes de COSIEC sugieren que las técnicas de aversión todavía se administran como tratamientos auxiliares en varias partes del mundo. La terapia de electroshock es una de las técnicas aversivas más ampliamente documentadas para tratar a lesbianas, gays, bisexuales y trans. Profesionales de la salud mental británicos documentaron su tratamiento del travestismo a través de una terapia aversiva que consistía en pedirle a la paciente una persona asignada masculino al nacer que comenzara a vestirse con su ropa femenina favorita hasta el momento en que recibieron una descarga eléctrica. Los conductores habían sido ocultados en los zapatos y la ropa, momento en el que se suponía que la paciente debía quitarse esa ropa. Todo el proceso se repite en una serie de sesiones por día que varían entre 65 y 75, hasta cumplir las 400 sesiones durante un periodo total de 6 días. El meticuloso artículo académico que explica el procedimiento indica que el objetivo del estudio era condicionar a la paciente de tal manera que desarrollara una aversión por el comportamiento travesti. Notablemente, el artículo también explica que la motivación de la paciente para buscar tratamiento incluía el temor de que su hijo descubriera su anormalidad, las posibles consecuencias legales de ser descubierta en público vestida con ropa femenina, y el deseo de deshacerse de la perversión, con la esperanza de que esto redujera la ansiedad crónica asociada. Para los hombres gay y bisexuales, la forma más común de terapia de electroshock consistía en ser expuesto a choques eléctricos de intensidad variable mientras se les mostraba material erótico en una pantalla. Este tipo de terapia también se administraba en sesiones en las que se les pedía que leyeran tarjetas con palabras específicas.
El sujeto recibía una descarga eléctrica al leer palabras que eran asociadas a las relaciones homosexuales. Los estímulos de alivio venían con tarjetas que contenían expresiones como relaciones con una mujer, mujeres, novia. En cada sesión se aumentaba el nivel de las descargas eléctricas. Luego de la invención de los aparatos eléctricos portátiles se empezó a recomendar a los pacientes que usaran uno por su cuenta en el caso de tener pensamientos desviados. La terapia de electroshock también fue utilizada durante el apartheid en Sudáfrica por personal médico de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica. En la India, el uso de la terapia de electroshock con fines relacionados a ECOSIEC fue documentado en el Indian Journal of Psychiatry hasta mediados de la década de 1980. Los estudios allí publicados indican que los pacientes eran expuestos a hasta 45 sesiones en las que el voltaje de corriente alterna se les pasaba mediante 2 electrodos empapados en salina y atados al antebrazo izquierdo. En particular, uno de los documentos explica la motivación para la terapia de electroshock en los siguientes términos inminentes: presiones familiares indirectas y un ardiente deseo de establecer un hogar y establecerse en la vida como otras personas percibidas como normales. En otro estudio, después de estar expuestos a hasta 40 sesiones de electroshock, se pidió a los pacientes mantener una tablilla diaria con la frecuencia de los sentimientos y actos homosexuales y heterosexuales como un elemento adicional de refuerzo en el control del comportamiento homosexual. En mayo de 2001, la Fundación NAD, una de las principales organizaciones que trabajan por el SIDA y la salud sexual en India, presentó una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un caso de un joven de unos 20 años que había sido obligado por sus padres a someterse a casi 4 años de terapia de conversión. Había recibido asesoramiento, medicación psicotrópica y terapia de electroshock como parte del tratamiento administrado en el hospital más grande de Delhi. Sin embargo, la comisión desestimó la denuncia alegando que el artículo 377 del Código Penal tipificaba como delito la actividad consensual entre personas del mismo sexo y, por lo tanto, el tratamiento de conversión no era contrario a la ley. En 2018, un médico que había sido vedado por el Consejo Médico de Delhi fue convocado por un tribunal de Delhi después de que se presentara una queja contra él por tratar a las personas gays y lesbianas con electroshock. En América Latina, los relatos de sobrevivientes de ECOSIEC indicaron que las terapias de electroshock se utilizan en las llamadas clínicas de deshomosexualización en Ecuador. También se sabe que existen algunos tratamientos que consisten en abusar de la persona reiteradas veces, o someterla a exorcismos debido a que se trata de una enfermedad de índole religiosa, y debe ser curada por esos medios. Bueno lombrices, así concluye este video. Realmente espero que ayude a muchos a reflexionar y a entender el por qué se deben prohibir estas pseudoterapias. Si tienen un hijo que sea LGBT, por favor bríndele todo su apoyo y amor. Gran parte de la comunidad vive en situación de calle y se dedican a trabajos como la prostitución, drogas entre otros debido a que quedaron en la calle desde muy pequeños, no tienen educación ni oficio porque fueron abandonados por sus familias. Sé que es algo muy difícil de entender a la primera y más si tomamos en cuenta que es algo que siempre se nos ha hecho ver mal, pero inténtenlo. Si tienen la oportunidad o los recursos de recibir asistencia psicológica, por favor vean que el psicólogo al que llevan a sus hijos sea un psicólogo profesional que no intente someter a este tipo de tratamientos. De igual manera vayan ustedes también, no está mal recibir ayuda ni apoyo de terceros para poder sobrellevar cualquier situación que nos aqueje. A lo largo de mi vida he conocido varias personas que son LGBT y tienen o tuvieron una vida bastante difícil debido a que no recibieron apoyo de sus padres, o incluso sus propios familiares los sometieron a estos supuestos tratamientos. Esto es muy personal, pero mi tía falleció a causa de estos tratamientos, quedó prácticamente en estado vegetativo hasta que falleció. Los últimos años de su vida no fueron gratos, no solo porque no se la aceptó ni se la ayudó a transicionar, sino que la tortura a la que fue sometida hizo que perdiera la noción de quién era ella, incluso no podía ni reconocer a sus propios padres, y todo fue porque trataron de corregirla.
Si se quedaron hasta el final, por favor no olviden ver mis otros vídeos si les interesa, suscríbanse, denle like, comenten, así me ayudan a crecer. También si desean pueden proponer algún tema que sea de su interés para que lo investigue. Gracias y nos vemos en el próximo video, los te quiero mucho.